Todos los peleadores de la UFC sueñan con algún día ganar su título indiscutido en su división, pero pocos, muy pocos, llegan a conseguirlo y aún menos logran convertirse en dobles campeones. Con el paso de los años, varios campeones han intentado alcanzar esa gran hazaña, pero solo un selecto grupo lo ha conseguido, mientras que otros, por desgracia, han quedado en el intento. Y en este video vamos a ver 4 campeones de la UFC que intentaron conseguir la doble corona pero terminaron fracasando en el intento. Pero antes, suscríbete y dale like para subir más contenido de la UFC. José Aldo. José Aldo, después de reinar por más de 10 años en su división, fue derrotado por un joven Conor McGregor. Esa derrota manchó su legado ante muchos, siendo recordado más por aquella pelea de 13 segundos que por su histórico invicto. Pero Aldo no estaba dispuesto a quedarse con esa espina clavada y se puso las pilas para volver a la cima y lo terminó logrando. Primero fue campeón interino y cuando McGregor abandonó la división, Aldo volvió a ser campeón indiscutido. Sin embargo, no pudo retener el título por mucho tiempo. Apareció un tal Max Holloway en su mejor momento, su verdugo, quien le ganó 2 veces seguidas. La estaca final llegó al perder contra un joven Alexander Volkanovski, derrota que lo llevó a replantearse su futuro y bajar de categoría para intentar reinar en otra división. Pero el cambio no le salió como esperaba y perdió su debut en las 135 libras. Aún así, gracias a su leyenda, obtuvo una pelea por el título, algo vergonzoso, ya que Aldo perdió sus 2 últimas peleas. Su rival fue un joven ruso llamado Peter Yan, quien esa noche superó todas las expectativas. Aldo cayó finalizado y perdiendo su oportunidad de convertirse en doble campeón. Max Holloway. Max Holloway estaba en su absoluto prime en 2018. Llegaba con una racha impresionante de 13 victorias consecutivas en la UFC, y sus últimas 4 peleas habían sido todas por título. El título interino de peso pluma contra Anthony Pettis, el título indiscutido contra José Aldo, la revancha contra Aldo y la defensa contra Brian Ortega. Con semejante dominio y barriendo prácticamente al top 5 de su división, Holloway fue elegido para enfrentar a Dustin Poirier por el título interino del peso ligero. Un año antes, Max ya había estado a punto de enfrentar a Khabib con solo 6 días de anticipación por el título indiscutido, pero tuvo complicaciones durante el corte de peso y los doctores no le permitieron subir al octágono. Ahora, con más tiempo para prepararse, el plan era claro: ganar el interino y luego unificar el cinturón contra el invicto de Khabib, que estaba suspendido por 9 meses después del caos ocasionado tras la pelea de Conor McGregor. Holloway buscaba convertirse en doble campeón y Poirier tocar la gloria por primera vez. La pelea era muy esperada y terminó cumpliendo. Fue uno de los mejores combates de todo el año. Pero esa noche, la suerte no fue para Max. Perdió contra Dustin Poirier, viendo caer su espectacular racha de 13 victorias. La buena noticia es que aún conservaba su título de peso pluma y lo estaba esperando en la casa. Alexander Volkanovski. Cuando llegó a la UFC, nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en una de las máximas leyendas de la compañía. Desde que inició, mostró un gran nivel, pero nunca fue visto como el favorito a conquistar un título, y esa percepción se mantuvo hasta que se cruzó con Max Holloway. Los pronósticos estaban completamente en su contra, nadie lo veía ganar, era lógico, estábamos hablando del prime de Holloway. Todos decían que nadie sería capaz de destronar al hawaiano, pero llegó la noche de la pelea y Volkanovski se convirtió en el nuevo campeón de las 145 libras. No solo eso, estuvo a un paso de convertirse en doble campeón frente a Islam Makhachev. Al inicio, recibió muchas críticas, sobre todo por haber derrotado a Holloway en una decisión muy discutida. Pero Volka empezó a ganar y a ganar y a ganar, cambiando por completa la percepción del público. Terminó siendo uno de los peleadores más queridos y respetados de la compañía, derrotando 3 veces a Holloway, superando a Brian Ortega y pasando por encima al Korean Zombie. Con el tiempo, Volkanovski se estaba convirtiendo en una absoluta leyenda. Parecía que nadie podía vencerlo, así que decidió buscar un nuevo cinturón. En ese momento, casi nadie creía que podía vencer a alguien tan letal como Islam Makhachev. Además, toda la ventaja parecía estar al lado del dagestaní. Llegó el día de la pelea y fue una guerra absoluta, donde el campeón de peso pluma hizo ver al rey de los ligeros como un simple mortal. Aún así, no le alcanzó, Islam se llevó la victoria, aunque para muchos Volkanovski había ganado ese día. Meses después, Islam debía defender su título contra Charles Oliveira, pero el brasileño se lesionó a última hora, y Volkanovski, buscando su revancha, aceptó la pelea con apenas una semana de anticipación.
esta vez no salió tan bien y fue noqueado por una increíble patada a la cabeza. Para rematar, en el UFC 298 perdió su quinta defensa de peso pluma contra un tal Ilia Topuria, que lo noqueó en el segundo asalto. Pero Volkanovski no se rindió, y cuando Topuria subió al peso ligero por su segundo título, Volkar recuperó su cinturón tras derrotar a Diego López en una pelea espectacular, volviendo a ser campeón. Israel Adesanya. El nigeriano venía de barrer absolutamente toda su división, ya no tenía rivales, en su momento acumulaba un impresionante récord de 20-0, con triunfos aplastantes, destruyendo a Paulo Costa, le ganó a Gastelum y finalizó a Robert Whittaker. Con la subida de Jon Jones al peso pesado, Adesanya vio una puerta abierta para convertirse en doble campeón, enfrentándose a un campeón normalito, como muchos lo llamaban, Jan Blachowicz. La pelea se anunció y Adesanya era el favorito absoluto. Todos lo veían ya como el quinto campeón simultáneo de la UFC. El propio Adesanya ya se veía ganador. No le preocupaban las 20 libras de diferencia ni el estilo del polaco. Incluso bromeaba en las entrevistas y llegó al pesaje comiéndose una caja de pizza, marcando 200 libras exactas, 5 por debajo del límite. Por su parte, el polaco buscaba su primera defensa y la oportunidad de quitarle el invicto a alguien como Adesanya, y lo terminó logrando. Pudo contrarrestar el estilo del nigeriano, controló la pelea y retuvo su cinturón de semipesados, dándole a Adesanya su primera derrota. ¿Qué tal te pareció este video? Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.